Muy buen día, estimado licenciado. En este día hemos preparado este video tutorial para poder exponer el diagnóstico financiero de Laboratorios López. Nuestro equipo de trabajo está conformado por María Cristina Baches, Verónica Lisset Gómez, Maybelline Esmeralda Rivera y Jocelyn Tamara Rosa. Pertenecemos al grupo teórico 11 y somos el grupo de trabajo número 5. Así que vamos a dar inicio y vamos a comenzar con el análisis cualitativo. Empezamos con el análisis de identidad corporativa, donde vamos a conocer la visión, la cual se conoce que Laboratorios López tiene como visión ser la empresa líder en la venta de productos farmacéuticos, insumos y equipos relacionados con la salud, operando altos porcentajes de participación y crecimiento en el mercado nacional e internacional. En cuanto a la misión, esta entidad es principalmente proporcionar salud, operando con porcentajes altos de participación y crecimiento constante, ya sea en el mercado nacional como internacional, fabricando productos de libre venta, éticos, hospitalarios de calidad mundial. Bueno, ahora vamos a ver los valores que posee Laboratorios López, como lo es la proactividad, que básicamente se trata de tener iniciativas y soluciones de manera responsable e innovadora ante cualquier tipo de circunstancia, esto contribuyendo al logro de objetivos. También el cumplimiento. La humanidad. Se infunde mucho el trabajo en equipo. En cuanto a la competitividad, donde se contribuye a la sostenibilidad y el crecimiento de la empresa. La austeridad, que básicamente es el uso responsable de los recursos. Ahora vamos a conocer la descripción formal de la entidad. Vamos a hablar sobre la sinopsis histórica de la empresa. Bueno, Laboratorios López nace el 27 de febrero de 1949. En este mismo año se inicia la fabricación de grajeas con revestimiento que hace el sabor, color y la presentación del medicamento agradable al consumidor. En 1980, Laboratorios López fue pionero en producir y comercializar ampollas bebibles, y esto motivó a exportar sus productos a distintos países como lo es Guatemala, Nicaragua, Honduras y Belice. Además, vender en mercados como Estados Unidos, México y Costa Rica. En 1995 se empieza la distribución de productos de la marca Baxter, que es una empresa estadounidense líder en la fabricación de distribución de insumos para padecimientos renales, bancos de sangre y de índole hospitalario, que estos incluyen el material quirúrgico, productos para la alimentación parental y medicamentos anestésicos. En 2007 se adquirió a Laboratorios Lainez y sus marcas. En el año 2014, desde el 5 de mayo, Laboratorios López forma parte del grupo Procaps. Bueno, ahora vamos a conocer cuáles son sus ubicaciones más importantes. La planta de producción se ubica en el Boulevard del Ejército Nacional, en el kilómetro 51,5, en el departamento de San Salvador. En cuanto a las oficinas administrativas, se encuentran en la avenida Bellavista, en la calzada El Amate, local número 6, urbanización Madre Selva, en Antiguo Cucatlán, en el departamento de San Salvador, El Salvador. Ahora bien, la estructura organizativa. La estructura organizativa no la presenta ninguna información eficiente de Laboratorios López. Sin embargo, nosotros tratamos más o menos de crearla y empezamos con la dirección general, que se divide en diferentes áreas como es administración, compras,
comercial, almacén, farmacia y RRH, que es el área de recursos humanos. En cuanto al área comercial, se divide en dos áreas, la cual es la de ventas y la de marketing. En la de ventas se divide en el área dermoconsejera, que son las personas que saben sobre los productos que se encuentran en las farmacias. En cuanto al área de marketing, se tiene el área de plan y de fidelidad por parte de los clientes. En cuanto al área de farmacia, se divide en otras áreas, las cuales dispensación, el área de servicios, el área de laboratorio. En cuanto al área de recursos humanos, se divide en el área de formación, que básicamente el área de formación se basa en cuanto a las capacitaciones que se le dan a los trabajadores. Ahora bien, la definición del negocio. La definición del negocio de Laboratorios López es una empresa farmacéutica que se dedica a la fabricación, comercialización y la distribución de productos farmacéuticos y equipo médico desde el año 2014. Este pertenece a Procaps, donde día a día trabaja para convertirse en una organización referente en toda la región. Como podemos observar, algunos productos que este ofrece son Pulmocalcio, Vermex, Vitacin C, Alerfin y Cloten. Identidad corporativa versus la imagen corporativa. En cuanto a ciertos distintivos que se encuentran en la información de Laboratorios López, logramos detectar que es una empresa que se define como ser una empresa que se preocupa por la salud y el bienestar de sus consumidores, ya sean nacionales o internacionales, ofreciendo productos de calidad mundial con precios competitivos. También busca tener un alto porcentaje de participación y crecimiento. Cuando lo asociamos con la opinión de los stakeholders, los cuales confirman que en el caso de Laboratorios López, tienen como percepción que la entidad siempre se compromete con el bienestar de la salud de los clientes, garantizando la calidad de sus productos, y asimismo sus productos tienen efectivamente los precios en cuanto al mercado. Entonces podemos concluir que la identidad corporativa tiene coherencia con la imagen corporativa que posee Ahora el análisis de la auditoría interna. En esta analizamos la capacidad gerencial, la capacidad competitiva, la capacidad del personal, la capacidad de la financiera y la capacidad tecnológica. Esta entidad posee en general un alto nivel en cuanto a la planificación, en cuanto a los objetivos, los tiene claros, y también tiene como presenta estrategias de cómo lograrlos. La organización de Laboratorios López trata de distribuir y capacitar a su personal de acuerdo al área que se le asigne, claro. La dirección y el liderazgo son parte clave de esta empresa. La identidad tiene como algo fundamental el trabajo en equipo, preocuparse por tener un buen ambiente entre el personal y dar excelente orientación para así no tener ningún conflicto entre sí. En cuanto a la ética y la responsabilidad social, Laboratorios López se compromete de gran manera con las responsabilidades. En cuanto a la capacidad competitiva, hoy en día está muy fortalecida, ya que en cuanto al producto, los bienes y servicios que ofrece se garantiza que son de calidad. En cuanto al precio, se mantiene siempre en los valores que hay en el mercado. Y en cuanto a plaza, contiene una logística bastante peculiar, que es la de los visitadores médicos, y tiene un alto nivel de participación en sus productos en el mercado. En cuanto a la capacidad financiera en general,
Laboratorios López es la empresa farmacéutica número 3 en el país y sus ventas ascienden a los 2 millones solo en El Salvador. Y cabe recalcar que ahora, actualmente, ya que Laboratorios López se asoció con Procaps, aún posee más nivel de adquisición y así poder lograr un mejor nivel de innovación. Ahora bien, vamos a conocer la cadena de valor. Bueno, esta herramienta la podemos identificar las ventajas competitivas que tienen, mediante el cual se puede observar la logística interna, como para la valoración de los productos ya sean eficientes. Podemos determinar que los Laboratorios López tienen a su favor que la logística interna está bien planteada y brindan las condiciones necesarias para que se desarrolle la elaboración de sus productos. La logística externa también posee un buen planteamiento, ya que recopila, almacena y distribuye. En cuanto al área de operaciones, Laboratorios López tiene bien distribuido el proceso de elaboración de productos y así de manera eficiente logra obtener los productos terminados. En cuanto a innovación y compromiso, Laboratorios López se distingue de manera positiva. Y en cuanto a la atención al cliente, la entidad busca maneras de brindar un buen servicio para obtener así no solo la fidelidad por su calidad, sino también por su atención, dejando claro la importancia de sus clientes y que están comprometidos con el bienestar de ellos. A través de esta cadena de valor, ellos cumplen con todas las funciones internas y externas para la elaboración de productos, para llevar la mejor al cliente tanto durante la venta como postventa. Ahora vamos a conocer las fortalezas y debilidades. Creo que de las más importantes cabe destacar que Laboratorios López cuenta con la fidelidad de sus clientes. Es una empresa bastante visionaria y esto llevó a asociarse con Procaps, que unido a ello su capacidad de producción y distribución aumenta. En cuanto a las debilidades, bueno, un dato bastante importante es que más del 60% de sus ventas se realizan a través de 10 mayoristas importantes, lo que significa que si uno de ellos cierra, por lo menos en 2 meses pierde venta, y que esta es una empresa que no está posicionada en la gente joven. Muchas gracias. El tercer apartado del análisis cualitativo es el análisis de auditoría externa. Este se clasifica en 3 componentes. El primero, macroambiente o entorno general. El entorno económico. La elasticidad coyuntural de Laboratorios López puede clasificarse como positivas, ya que el impacto de esta coyuntura se ve sobre la actividad de la producción y el incremento de las necesidades de los medicamentos que los pacientes tienen. Cabe destacar que Laboratorios López ha manifestado un acelerado y exponencial crecimiento, ya que en el año 2014 forma parte del grupo Procaps, quienes día a día trabajan para que esta organización sea un gran referente para la región. El entorno político-legal. Además de cumplir con todas las leyes que las empresas cumplen, Laboratorios López se rige bajo la Dirección Nacional de Medicamentos y por medio de la Ley de Medicamentos, que expresa ciertas regulaciones que debe cumplir por ser una entidad que se dedique al proceso de fabricación y distribución de insumos médicos. El entorno sociocultural. Para determinar el entorno sociocultural, tenemos que tener en cuenta 3 objetivos. Analizar la posible evolución y tendencias que pueden afectar el futuro de Laboratorios López. Decidir las acciones más adecuadas para aprovechar las oportunidades y para defendernos de las amenazas. El entorno medioambiental. Como sabemos, el análisis medioambiental es muy importante para Laboratorios López,
pues se relaciona con las necesidades de la población. Como sabemos, hoy en día la naturaleza se encuentra devastada, producida por los daños que la humanidad ha causado. Ejemplo de ellas son las sequías e inundaciones que impactan el mundo. Ejemplo de ello es la tormenta tropical que vivimos. Esta tormenta tropical hizo que varias personas necesitaran medicamentos por gripes o resfriados, tomando en cuenta también que en la actualidad vivimos una pandemia mundial, pues esto ha hecho que las personas necesiten insumos médicos para su cuidado personal. Ejemplo de ello, las mascarillas y el alcohol gel. El entorno tecnológico. En la industria farmacéutica, algunas tendencias tecnológicas que marcarán el futuro son la inteligencia artificial, pues existirán ordenadores que utilizarán la biotecnología y los humanos ya no serán utilizados en pruebas farmacéuticas. La tecnología 3D. Esto se empezó a utilizar en el año 2015, donde los hospitales y las farmacias podrían imprimir píldoras para los pacientes, haciéndolas más divertidas para los niños. Los móviles con sensores. Institutos de investigación farmacéutica están indagando sobre el desarrollo de la asistencia sanitaria a través de los smartphones. El entorno demográfico. El entorno demográfico es el estudio de las poblaciones humanas en cuanto a dimensión, densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otras estratégicas. Para Laboratorios López esto es muy importante, ya que ellos, con su línea de productos, se dirigen a toda la humanidad, sin importar sexo, raza, ocupación o edad. El análisis de auditoría externa también habla sobre los mapas de grupos estratégicos y el análisis de las fuerzas competitivas en la industria. El mapa de grupos estratégicos de Laboratorios López se tuvo que determinar que hay empresas rivales con enfoques y posicionamientos similares en el mercado. Entre ellas están laboratorios suizos, Bayer, Vijosa, Laboratorios Zarzal y Ancalmo. Para poder elaborar el mapa de grupos estratégicos, se tuvo que tomar en cuenta características competitivas y criterios a evaluar. Para nuestro mapa de grupos estratégicos de Laboratorios López, se tomó en cuenta el precio y la línea de productos, clasificándolos de bajo a alto y de estrecha a amplia. En el mapa de grupos estratégicos se puede visualizar cuál es el comportamiento de cada uno de estos grupos. El análisis de las fuerzas competitivas de la industria. Entre ellos cabe destacar la rivalidad entre los competidores, los productos sustitutos en el mercado, el grado de complejidad de acceso a nuevos competidores, el grado de poder de clientes, el grado de poder de los proveedores a acreedores. En el caso de los productos sustitutos en el mercado, se pueden tomar en cuenta que hay personas que prefieren consumir o utilizar medicamentos o plantas medicinales. El análisis de auditoría externa finaliza con el resultado de análisis de auditoría externa. Este está compuesto por las oportunidades y amenazas y los resultados del análisis cualitativo, los factores claves del éxito. Las oportunidades o fortalezas representan la capacidad con la que cuenta la empresa, es decir, los recursos con los que cuenta, los aspectos que la fortalecen. Las amenazas o debilidades son los puntos débiles que la empresa no le permite el buen funcionamiento ni el logro de sus objetivos. Los resultados del análisis cualitativo, los factores claves del éxito, se deben de tomar en cuenta que las fuerzas claves del macroambiente son las demográficas, condiciones económicas, competencia, factor social y cultural, factor político y legal, factor tecnológico. Como resultado del análisis de auditoría externa, podemos determinar que, como fortalezas internas y oportunidades externas, tenemos los canales de distribución, pues Laboratorios López emplea a los mayoristas, pues muchos productores prefieren valerse con agentes intermediarios para llegar al mercado detallista. Esto hace Laboratorios López hasta llegar a las farmacias más chiquitas. Las debilidades internas o amenazas externas es que es poca la venta personal, pues
Es poca la presentación directa del producto con un cliente prospecto. Continuamos con nuestro diagnóstico financiero de Laboratorios López. Vamos con nuestro análisis cuantitativo o análisis e interpretación de los estados financieros. El análisis que vamos a realizar es análisis por área, aplicando cada uno de los métodos en una área en específico. Recordamos que el análisis e interpretación vertical es en un año en específico e interpretación horizontal en un periodo determinado. Los diferentes métodos que utilizaremos son 6 y los pasos a seguir. El primer área que vamos a analizar es el área de liquidez y solvencia. Identificamos nuestras cuentas, activos corrientes, pasivos no corrientes, pasivo corriente, patrimonio y los egresos. Tenemos nuestras razones financieras. En esta área aplicamos 6 razones financieras. Vemos la tendencia de la primera razón financiera. Razón de solvencia es alcista entre 2015 y 2017, luego decae en 2018 y 2019. Tenemos que tener algo en cuenta. Para que la razón de solvencia sea efectiva o correcta, debe estar entre el rango de 1.5 y 2, lo cual indica que en el año 2018 y 2019 Laboratorios López cayó en insolvencia. Podemos ver el promedio que tiene de 1.81. En este caso, si es con respecto a su promedio, sí es solvente, pero es el último entre su competencia y bajo el promedio industrial. La razón de liquidez es el mismo escenario, aumentó en los primeros 3 años, disminuyendo en 2019 y 2018. El rango que debe cumplir para ser líquido es de 1, lo cual indica que en 2018 y 2019 cayó en iliquidez. Y si vemos más adelante, veremos que en estos años aumentaron sus deudas, lo cual no es muy coherente. Vemos que en su promedio industrial sí cae en ser líquido e incluso puede tener algunos activos ociosos y está aún por debajo del promedio industrial, pero es el segundo en más bajo entre su competencia. Vemos la razón de cobertura de egresos monetarios. Este ha ido en aumento en cada año. Está por sobre el promedio industrial y es el primero entre su competencia, lo cual nos indica que la empresa, que Laboratorios López, puede seguir operando por 273 días en promedio sin recibir ningún tipo de ingreso en la empresa. Con respecto a su capital neto de trabajo, ha disminuido en cada año, incluso es el último entre su competencia y está muy abajo del promedio industrial, lo cual indica que no tiene mucho dinero para inversiones ni tampoco para financiamiento. Aplicamos los diferentes métodos de variaciones, lo cual consiste en analizar, identificar la tendencia que una cuenta ha tenido en el transcurso del tiempo. Vemos la cuenta de efectivo y equivalentes en el año de 2019. Para identificar cuál es la tendencia que éste ha tenido, restamos 268.286 menos 181.935. En valores absolutos me da que ha variado en $86.351 positivo y en relativo 47.46%, lo cual me indica que esta cuenta en efectivo ha tenido un aumento. En método de año base, lo mismo, es una relación horizontal, pero vamos a tomar 2015 como año base. Vemos activo corriente en el año 2016. Lo que hacemos es restar primero 16 millones menos 17 millones entre los 17 millones de 2015
y lo vamos a multiplicar por el 100%, me da 98.96. En este caso es un dato negativo, lo que me indica que activo corriente ha disminuido en 1.06 en ese año. Lo mismo hacemos con cada rubro y en cada año. Ahora vamos con el método de año común. Este es un análisis vertical. Lo que hacemos es identificar la tendencia que ha tenido una cuenta, un rubro, una cuenta con respecto a su rubro. En este ejemplo, activos totales. Vemos qué porcentaje tiene efectivo y equivalente en el año 2015. Vamos a verificar 102.601 entre el activo total y lo vamos a multiplicar por 100. Me indica que la relación o la participación de efectivo equivalente en ese año es de 0.33%. Lo mismo hacemos con cada uno de los elementos y en cada año. Ahora vamos con el método combinado. Aquí ocupamos el método de base común y de año común y el de año base, perdón. Lo mismo, vemos la relación horizontalmente de cada año. Segunda área de endeudamiento. Identificamos las cuentas relacionadas, activos, pasivos y algunas cuentas del estado financiero. Tenemos los métodos financieros aplicados a esta área. Son siete razones. Vemos la razón de deuda, razón de autonomía. Veamos razón de autonomía. Esta ha ido a aumento en los primeros 3 años y ha caído en 2018-2019, lo cual me indica que no ha perdido independencia ante sus terceros. Si vemos el promedio de esa razón es 0.58, me indica que por cada dólar que vale la entidad, los propietarios tienen 0.58, lo cual es algo positivo, pues debe estar entre un rango de 0.4 y 0.6. Pero si vemos individualmente en sus últimos 2 años, no es bueno. Incluso está en segundo más bajo entre su competencia y está por debajo del promedio industrial. Vemos también su razón de apalancamiento externo e interno. El externo es por sobre el promedio industrial, lo cual me indica que tiene sobreendeudamiento y depende mucho de las aportaciones o de las inversiones de terceros. En el caso del patrimonio que poseen los propietarios, igual ha aumentado, pero siempre decaen en 2018 y 2019 debido a que han adquirido en esos años más deudas. Se verá que sus pasivos corrientes a corto y a largo plazo han aumentado en los últimos 2 años. Tenemos la razón de cobertura de intereses, la cual iba en aumento al alcista en 2015-2017, pero decayó en 2018 para terminar muy bajo en 2019, con 2.46. Su promedio es de 8.41, es muy abajo del promedio industrial, lo cual me indica que solamente puede 8 veces en el año, en promedio, 8 veces cubrir sus deudas, sus responsabilidades con respecto a los intereses que generan las deudas adquiridas. En comparación con su competencia es muy bajo, lo cual indica que Laboratorios López debería empezar a aplicar medidas para que sus activos, sus ventas suban y sus pasivos empiecen a disminuir y no depender tanto de las inversiones o aportaciones de terceros. Continuamos con el análisis cuantitativo de Laboratorios López y vamos a iniciar con el método de razones financieras aplicados al área de gestión empresarial. Iniciamos con el periodo promedio de inventarios, que mide el periodo promedio desde que la materia prima se tiene en la empresa hasta que se produce el producto, se tiene como producto terminado y se vende.
Con respecto al periodo promedio de inventarios, vemos que en promedio de los 5 años, Laboratorios López tiene 128 días y cuando lo comparamos con el promedio de su industria, tiene 149 días. Por lo tanto, se puede decir que el periodo promedio de inventarios es bastante bueno de Laboratorios López, ya que el periodo promedio de inventarios, entre más bajo sea, es mucho que mejor, y vemos que está por debajo incluso del promedio de su industria. Luego pasamos a lo que es el periodo promedio de cobro, que es el tiempo en el que los clientes le pagan a Laboratorios López. En esta razón financiera vemos un comportamiento bastante alto en los últimos 2 años, 2018 y 2019, y con respecto al promedio, vemos que tiene un promedio de 143 días, con respecto a la industria que tiene un promedio de 121 días, este tiempo es bastante alto, por lo tanto Laboratorios López debería de buscar la forma de mejorar sus técnicas de cobro a sus clientes. Con cuestión al periodo promedio de pago, vemos que también ha tenido un comportamiento a la alza, pero sin embargo esto se vuelve un poco positivo, ya que el periodo promedio de pago, entre más alto es mucho que mejor. Con respecto a su promedio, en los 5 años es de 113 días y se considera que es un buen promedio en cuestión de promedio de tiempo de pago con respecto a la industria. Cuando hablamos del ciclo de operaciones, que es el ciclo que se tarda el producto desde que llega se compra la materia prima, se produce, se termina, se vende, y todo el ciclo que transcurre el producto hasta que se puede recuperar el efectivo de ese producto ya terminado, vemos que ha ido en constante aumento. En 2019 tuvo un aumento exagerado, llegando a ser 538 días ese ciclo de operaciones. Y eso puede ser bastante malo, ya que el ciclo de operaciones, entre más bajo es, entre menos días se tardan, es mucho que mejor. Con respecto al ciclo de conversión de efectivo, que es el ciclo en el que se recupera el dinero de ese producto terminado, es decir, es la suma de todo, desde la compra, la producción, desde que se termina el producto, se lleva a bodega, el área de mercadeo que lo promociona, se vende, hasta que el dinero ha regresado a la empresa. Ese tiempo de conversión de efectivo para Laboratorios López es de 305 días en el último año y como promedio es de 258 días, que supera también por mucho a lo que es el promedio de su industria. En cuestión a la rotación de activos totales, que mide la capacidad de los activos de poder generar ingresos, vemos que ha tenido un comportamiento hacia la baja, y en el año 2019 nos indicó que de $1 que se invertía en activos, como ingresos se generaban 40 centavos, lo cual es bastante bajo, y cuando vemos el promedio podemos ver también que en comparación al de su industria es bastante bajo. Luego tenemos lo que es aquí en esta diapositiva la representación gráfica del ciclo de operaciones, que ya lo estábamos mencionando anteriormente, y podemos hacer una comparación del año 2015 con respecto al año 2019 y podemos ver el aumento de días del ciclo de operaciones. En 2015 era de 304 y en el año 2019 538 días. Por lo tanto, no ha sido tan bueno el panorama con respecto al ciclo de operaciones. Luego pasamos a los diferentes métodos. Tenemos el método de variaciones, que se encarga de medir el comportamiento de las cuentas relacionadas al área de gestión de un año con respecto a su año anterior. Podemos ver aquí un ejemplo, el inventario neto. Podemos ver que en el periodo 2017-2016 tuvo una baja con respecto al año 2016, es decir, en el año 2017 bajó el inventario neto con respecto al año 2016. Y estos resultados se presentan en dos tipos de valores, valores absolutos y valores relativos. Tenemos también lo que es el método de año base, que es el comportamiento también de las cuentas, pero esta vez establecemos un año base, que en este caso es el año 2015, y comparamos los demás años con este año base. Podemos ver que en el año 2016 el comportamiento del inventario neto fue un aumento del 15.48% con respecto al año 2015. Y en el año 2017 también tuvo un aumento del 7.10% con respecto al año 2015. Cuando también utilizamos lo que es el método de base común, en el cual consiste de analizar la proporción, la participación que tiene cada una de las cuentas
con respecto a su categoría. Por ejemplo, podemos ver qué porcentaje tiene el costo de ventas con relación a los ingresos, que en este caso están representados por las ventas netas, en el año 2015, y podemos ver que del 100% de ventas de ingresos, el costo de ventas representa un 52.67%. Y eso lo podemos ir viendo con cada una de las cuentas. Con respecto al método combinado, aquí utilizamos dos métodos, que es el método de variaciones a valores relativos y el método de año base. Y eso nos lleva a conocer igualmente el comportamiento de las cuentas durante los últimos 5 años, pero tomando como base un año en específico y ver ese cambio que ha tenido en valores porcentuales. Para continuar, vamos a la área de rentabilidad y valor de mercado. Vamos a pasar a lo que es el rendimiento de activos totales, también llamado ROA, que mide la cantidad de ingresos que genera por cada dólar de activos que es invertido. Y vemos que ha tenido un comportamiento bastante variante, con un porcentaje promedio al final de los 5 años de 5.9%, que en comparación al de su industria o la industria completa de laboratorios, que es del 13.7%, está por debajo de ese promedio de la industria. Y por lo tanto se puede decir que la utilidad que genera según la inversión que hace de activos totales pues es bastante baja. Vamos a pasar con lo que es el margen de utilidad neta sobre las ventas, que es la utilidad neta que se genera en cuanto al porcentaje de ventas que se realizan. Tenemos que también ha tenido un comportamiento variante, finalizando en el año 2019 con 8.2 y con un promedio de los 5 años de 8.7%, siempre por debajo de el promedio de la industria de laboratorios del país. Cabe recalcar que este porcentaje lo más viable es que estuviera al nivel del promedio de la industria o más, porque eso representa en sí los márgenes de utilidad que tiene Laboratorios López y deberían de ser los más altos posibles. Vamos a lo que es la participación que ha tenido los costos de venta, los gastos de operación y los egresos en cuanto a las ventas, en cuanto a los ingresos que ha tenido Laboratorios López. Y vemos que en promedio los costos de venta tienen una participación del 56.6% en los últimos 5 años en cuanto a las ventas, superando por muy poquito a lo que es el promedio de la industria. Cabe decir que está bastante cercano al promedio de la industria. Los gastos de operación representan un 36.1 en promedio y también un poquito más arriba de lo que es el promedio en cuanto a la industria. Pero este sí es un dato alarmante. Los egresos, la participación de los egresos según las ventas en el año 2019 superó el 100% y el promedio de los 5 años es de 92.7. En cuanto a la industria es de 86.1. Está bastante arriba de el promedio en cuanto a la industria de la participación de los egresos. Pasamos a lo que es la utilidad que se tiene de operación más partidas no monetarias, el análisis de la EBIT y EBITDA. Vemos que EBIT ha tenido un comportamiento bastante normal, no ha sido muy alta ni muy baja sus variaciones, y bueno, en cuanto al promedio de la industria sí está bastante por debajo de ella, y lo mismo sucede con la utilidad de operación más partidas monetarias, EBITDA, que también se encuentra muy por debajo del promedio de la industria. Pasamos a las razones de valor de mercado que son la UPA, que se encarga de medir cuánto ganancia o cuánto tipo de utilidad proporcional al número de acciones que poseen circulación Laboratorios López, es decir, cuánta ganancia tiene cada acción en comparación al número de acciones totales que posee Laboratorios López. Y vemos que la ganancia hasta el 2019 era de 10.68 y el promedio de los 5 años es de 13.40. Y el valor de mercado a valor en libros, que mide cuánto están dispuestos a pagar los inversionistas por cada dólar que invertimos, es de 0.76 centavos, es decir, por cada dólar que invertimos los accionistas están dispuestos a pagar 0.76 centavos, y cabe destacar que estamos
arriba del promedio de las industrias de laboratorios a nivel del país. Y con esto finalizamos lo que es el análisis cuantitativo de Laboratorios López. Ya hemos analizado las 5 áreas, así que con esto vamos a finalizar el análisis cuantitativo de la empresa Laboratorios López. Para finalizar con nuestra exposición, tenemos las siguientes conclusiones. Al realizar el análisis de la entidad corporativa, en donde comparamos la perspectiva de Laboratorios López sobre ellos mismos con la perspectiva que realmente perciben sus clientes y otros completamente exteriores a la entidad, se pudo concluir que Laboratorios López cuenta con una buena identidad e imagen corporativa, ya que ambos, tanto internos a la empresa como externos, perciben el mismo comportamiento de la empresa. Laboratorios López, a pesar de ser considerada una de las grandes industrias de medicamentos en el país, en la actualidad se ve un tanto afectada por la gran cantidad de competidores que se han colocado en el mercado a medida que transcurren los años. Laboratorios López también ha sido una empresa que siempre ha buscado crecer y suplir las necesidades de sus clientes que surgen. Es por eso que se mantiene en constante investigación y creación de productos nuevos, con tal que sus clientes siempre se encuentren bajo sus líneas de productos lo que buscan. Y al realizar el análisis por área de Laboratorios López, encontramos un panorama bastante estable en años anteriores. Sin embargo, en los últimos 2 años, 2018 y 2019, se ha visto una desmejora al panorama que muestra en ciertas áreas, como lo estuvimos viendo anteriormente. Esta ha sido nuestra exposición acerca del diagnóstico financiero de Laboratorios López. Muchas gracias.